Hola amigos de ENCAP, soy el abogado Janier Cabrera Anyaipoma, especialista en contrataciones del Estado. En esta ocasión les vamos a brindar una capacitación en Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Como nosotros sabemos bien, la Ley de Contrataciones y su reglamento ha sufrido muchas variaciones en el camino, ¿no? Tenemos las modificaciones que se han estado dando por temas muy coyunturales y en muchos casos temas puntuales. En ese sentido, nosotros tenemos que conocer puntualmente la evolución de lo que es la contratación pública. Nosotros nos acordamos de repente, ¿no?, cuando se habla que era el CONSUCODE. CONSUCODE, ¿no?, anteriormente era, el ente que regulaba las contrataciones del Estado. Básicamente el CONSUCODE, con su ley 26850, ¿no?, se ha generado esta regulación especial en las contrataciones del Estado. Anteriormente teníamos el Reglamento Único de Adquisiciones, el RUA, el REGAC, el Reglamento General de Actividades y Consultorías, y el RULCOP. Todas estas normativas, ¿no?, han ocasionado que se genere posteriormente el CONSUCODE. Y así, con la transición del tiempo, también hemos podido observar que esta normativa se ha ido perfeccionando y modificando con el paso de los años. Es así, ¿no?, que posteriormente, ya en el año 2008, ¿no?, se publica el Decreto Legislativo 1017, la Ley de Contrataciones del Estado. Y en este Decreto Legislativo 1017, ¿no?, se modifica la denominación de CONSUCODE. Ahora ya no se llama CONSUCODE, ¿no? A la fecha se llama OCE. ¿Qué es el OCE? Es ahora el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Nuevamente, siguiendo con esta, ¿no?, evolución normativa, se vuelve a modificar esta Ley de Contrataciones, el Decreto Legislativo 1017. Y ahora ya tenemos, ¿no?, el 2014 se ha promulgado la Ley 3225, la Ley de Contrataciones vigente a la fecha, que esta ley también ha sufrido, ¿no?, ciertas modificaciones. La ley se ha modificado con el Decreto Legislativo 1341. Si bien es cierto que hace muchas precisiones, ¿no?, en el tema de actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual, este decreto legislativo, la 1341, entra en vigencia el 3 de abril del 2017. Desde ahí, ¿no?, a la fecha estamos aplicando la Ley de Contrataciones modificada, ¿no?, el decreto legislativo 1341 y su reglamento también, obviamente, que ha sido modificado con el decreto supremo 056-2017-F. Ahora, esta ley también últimamente, hace una semana, ha sufrido una modificación, la Ley de Contrataciones, ¿no? Se han hecho algunas precisiones respecto a los impedimentos, ¿no? Se había eliminado el tema del valor estimado, ahora ha vuelto el valor estimado en esta modificación de la ley, que todavía no está vigente, ¿no? Estamos esperando la reglamentación que le va a dar, ¿no?, el ente respectivo, ¿no? Como estamos viendo, esta ley está modificándose y tenemos que tener en cuenta algo. La Ley de Contrataciones y su reglamento es una ley especial. ¿Qué quiere decir eso, no? Acá ponemos un ejemplo puntual y señalamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando, con fecha 3 de abril del 2017, se adjudica la buena pro de una adjudicación simplificada 1-2016 a favor del consorcio Los Charros. Y con fecha 15 de julio del 2017, la entidad, ¿no?, contratante decide resolver el contrato por incumplimiento injustificado de obligaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué ley deberíamos aplicar? ¿El decreto legislativo 1017 o la ley 3225? En el caso concreto nos dice que la buena pro se adjudica el 3 de abril del 2017, ¿no?, fecha donde surgió la modificación y entró en vigencia la nueva ley 3225. Entonces, en el caso concreto entendemos, si ya se dio la buena pro el 3 de abril, la convocatoria ha sido mucho más antes, ¿no? Entonces, si la convocatoria ha sido antes, ¿no?, tendríamos que aplicar el decreto legislativo 1017.
Y esta aplicación básicamente nos va a servir, ¿no?, dentro de la ejecución contractual para ver qué actuaciones, ¿no?, se van a aplicar. Por ejemplo, en este caso la resolución de contrato, ¿no?, como está en el ejemplo puntual. Bien, con esta modificación de la ley 3225 también se han incluido muchos términos, muchas definiciones, ¿no?, que debemos conocer. Mucho se habla del tema de anticorrupción que se ha incluido con los temas coyunturales del caso Odebrecht, ¿no?, con el caso Graña y Montero, el Club de la Construcción. Todos estos eventos que han suscitado dentro del ámbito de la contratación pública nacional ha generado que esta ley 3225, ¿no?, incluya nuevos términos. Entre ellos tenemos, ¿no?, los actos de corrupción, ¿no? Esta definición, ¿qué quiere decir? Dice que es el requerimiento o aceptación por el ofrecimiento u otorgamiento, ya sea directa o indirectamente, a favor de un servidor público, una promesa, ¿no?, para ejercer cualquier objeto de valor pecuniario, o sea, beneficios, dádivas, promesas, ventajas, ¿no?, para una determinada contratación. También, dentro de este enfoque anticorrupción en las contrataciones del Estado, se ha incluido el conflicto de intereses. Este tema, conflicto de intereses, es un tema muy sensible. Se ha incluido en el reglamento, si bien es cierto está ahí, ¿no?, en la ley, pero no tiene un procedimiento bien definido. Si nosotros hablamos de conflicto de intereses, según esta definición nos quiere decir, ¿no?, que son los intereses personales que priman sobre situaciones concretas, ¿no?, con los deberes de los funcionarios. Es decir, en un ejemplo práctico podríamos decir, hay uno de los miembros del comité de selección que es compadre, ¿no?, con uno de los postores que ha presentado su oferta a un determinado procedimiento de selección. Y bajo esta definición entenderíamos que se aplica el conflicto de intereses entre el miembro del comité de selección, ¿no?, y este postor que se ha presentado, porque son compadres. Si bien es cierto, esto falta todavía trabajar, ¿no?, en esta nueva modificación que ha salido a la ley, ¿no?, todavía no se ha hablado mucho este tema. Esperemos que se trabaje más, porque la idea es de que tenga una buena regulación, ¿no?, y se pueda aplicar, no solamente esté, ¿no?, como dicen nuestros gobernantes, cumplimos. Estamos luchando con los temas de corrupción, y eso creo no es lo ideal, ¿no?, en el tema de contrataciones. También tenemos, ¿no?, ¿qué es el requerimiento? El requerimiento, dice, es la solicitud del bien o servicio, ¿no?, de una consultoría o una obra formulada por el área usuaria. Básicamente, ese requerimiento va a satisfacer las necesidades que tienen las áreas usuarias, ¿no?, dentro de una determinada entidad pública en los 3 niveles de gobierno, para satisfacer las necesidades que tengan, ¿no?, en sus contrataciones de bienes, servicios y obras. Bien, también tenemos la definición de una obra. ¿Qué es una obra?, ¿no? Muchos confunden el servicio con la obra. Un servicio de mantenimiento, ¿no?, en muchas entidades lo tratan como si fuera una obra. ¿Por qué? Hay veces hacen recepción del servicio, liquidan el servicio. Y obviamente que un servicio no existe eso, ¿no?, una recepción o una liquidación del servicio. Entonces, la definición puntual de la ley de contrataciones en obra dice que es construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, ampliación y o habilitación de bienes inmuebles. Entonces, para que se denomine obra, también nosotros tenemos que tener en cuenta que debe existir un expediente técnico y una dirección técnica, puntualmente, ¿no? Así también tenemos lo que son las consultorías de obras. ¿Qué es una consultoría de obras? Puntualmente sirve, ¿no?, para elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obras. Expediente técnico de obra, ¿qué es eso? Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, ¿no?, lo que esté estrechamente vinculado a la ejecución de esa obra. Entonces, una pregunta simple, ¿no? ¿Qué es una obra? No es una obra de teatro. Definitivamente, la obra, ¿no?, requiere de un expediente técnico y una dirección técnica, como lo hemos señalado. Ahora, también nosotros debemos conocer dentro del ámbito de la contratación pública, ¿no?, quiénes participan. Dentro de la contratación pública se habla, ¿no?, participante. ¿Quién es un participante? Es
Claro, el que se registra, ¿no?, dentro de un procedimiento de selección. ¿Y cómo se registra un participante en un procedimiento de selección? Obviamente, ¿no?, el Registro Nacional de Proveedores le asigna un usuario y una contraseña, que viene a ser el usuario, el RUC, y la contraseña que se la otorgan, ¿no?, en el Registro Nacional de Proveedores. Postor. ¿Cuándo se dice que yo tengo la calidad de postor dentro del procedimiento de selección? Puntualmente, como dice la imagen, ¿no?, es cuando nosotros presentamos la oferta dentro del procedimiento de selección, ya sea la persona natural o jurídica, ¿no?, que se presente. Contratista. ¿Cuándo se denomina contratista? Contratista se denomina una vez que suscribe el contrato. ¿En qué fase se dará esto? Bueno, dentro de la ejecución contractual, ¿no? Proveedor. ¿Qué es el proveedor, no? Es la persona natural o jurídica que va a proveer de bienes y servicios, ¿no?, a las entidades públicas. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo se pierde la calidad de postor dentro de la fase del procedimiento de selección? Básicamente, ¿no?, también la imagen lo hemos puesto como un ejemplo acá, es cuando uno retira su oferta, ¿no?, ya sea del acto público o si no, si es acto privado, solicitándolo por escrito ante la entidad convocante. Existe también para este caso un ejemplo, hemos puesto la opinión 124 del 2015 de la Dirección Técnica Normativa de OCE, que nos habla, ¿no?, cuando perdemos la calidad de postor. Bien. Adicionalmente a ello, es fundamental conocer que dentro de la contratación pública peruana, ¿no?, existen funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado nos habla, ¿no?, puntualmente quién es titular de la entidad, ¿no? Nos dice, el titular de la entidad es la más alta autoridad ejecutiva de conformidad con sus normas de organización interna, ¿no?, que ejerce funciones previstas en la ley y en su reglamento. Entonces, nosotros podríamos señalar, ¿no?, dentro del ámbito de la contratación pública, el titular de la entidad puede declarar la nulidad de un procedimiento de selección o no. Sí, puede declarar. Puede declarar la nulidad de un contrato. También puede declarar la nulidad de un contrato. El titular de la entidad puede delegar el adicional de obra. Bajo la ley 3225 sí puede delegar, ¿no?, al siguiente nivel de decisión la aprobación de adicionales de obra. Ahora, en la ley 1017, ¿no?, la ley que ya no se encuentra vigente, el adicional de obra era una facultad no delegable, es decir, que el propio titular de la entidad debía aprobar esos adicionales. Área usuaria. ¿Quién es el área usuaria? Como hemos leído en la definición de términos, ¿no?, es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación, ya sea de bienes, servicios u obras. El órgano encargado de las contrataciones, que en muchas entidades se llama logística, abastecimiento, ¿qué es, no? Es el órgano u unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento dentro de la entidad, ¿no? Incluso dice que está toda la gestión administrativa de los contratos, es decir, ellos ven hasta la ejecución contractual, que es la tercera fase de la contratación. Yo pregunto, ¿es suficiente, ¿no?, que solamente estos funcionarios intervengan en la contratación pública? Ustedes habrán visto, ¿no?, en muchas entidades públicas, ¿qué sucede? ¿Quién hay veces nos cuestiona nuestras actuaciones como entidad pública, ¿no?, y nos señala: tus actos preparatorios están mal hechos, ¿no? Te dice, el requerimiento está mal formulado, se ha direccionado por esta parte. De repente en el procedimiento de selección nos señalan, ¿no?, el comité de selección ha hecho una mala calificación, ha absuelto mal las consultas y observaciones, ¿no? En la ejecución contractual, ¿qué sucede? ¿No? Nos dicen, no se debió aprobar esta ampliación de plazo, se debió aplicar esa penalidad, no se debió aprobar ese adicional, no se debió resolver ese contrato, no debieron conciliar. La obra constructivamente está mal hecha, dice, ¿no? ¿Quién creen ustedes que es esa entidad, ¿no?, que se esconde
y señala eso, pues que dice, ¿no?, que hemos tenido problemas en los actos preparatorios, en el procedimiento de selección y en la ejecución contractual. Ahí lo vemos, ¿no? Hay un dedito que está señalando, ¿no? Y puntualmente nos dice, ¿no? Como vemos en esta imagen, queridos amigos, ¿no?, la Contraloría General de la República, si en los actos preparatorios y el procedimiento de selección y la ejecución contractual nos dice que nosotros, ¿no?, hemos incurrido en, de repente, contravención a la norma de contrataciones, quiere decir que la Contraloría General de la República tiene especialistas en las 3 fases de la contratación, ¿no? Y no sería conveniente que la Contraloría, como está en la imagen, nos apoye desde el inicio y al final dentro de la contratación pública, porque no es adecuado dentro de una administración pública moderna, ¿no?, que se esté sancionando funcionarios por supuestamente infracciones a la ley de contrataciones, y muchas de ellas, ¿no?, porque hay un reporte en la propia Contraloría que dice, ¿no?, a la fecha, sancionados 486, ¿no?, funcionarios públicos de enero a abril del 2018 se encuentran sancionados por la Contraloría General de la República. Entonces, si nosotros incluimos la participación en el artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado a la Contraloría, ¿cuál creen ustedes que sería el resultado? Obviamente que vamos a disminuir la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. Lo que pregona la Ley de Contrataciones en el artículo 2, ¿no?, principio de eficiencia y eficacia, lo vamos a cumplir. Porque si la Contraloría no nos acompaña desde el inicio hasta el final, dándonos esas recomendaciones en los actos preparatorios y el procedimiento de selección y la ejecución contractual, obviamente que vamos a seguir así, mal. Entonces, lo que básicamente hemos visto en esta parte, queridos amigos, es puntualmente, ¿no?, quienes intervienen en la contratación pública. Yo les dejo esto como, ¿no?, una interrogante o para, bueno, estar en un rato libre y analizar este tema. ¿Es necesario que la Contraloría General de la República se comprometa más o no dentro de la contratación pública? Bien, puntualmente, ¿no?, esto es lo que se ha visto en este primer bloque.